Comenzando la clase de hoy, en la unidad tenemos que empezar a trabajar ya con sistema operativo servidores, pero de la línea Microsoft, ¿ya? Por lo tanto hay que tener dos imágenes o dos ISO para empezar a configurar, que va a ser Windows Server 2008, ¿cierto? Que es 32BT ese, y el otro es Windows Server 2012, ¿ya? Que también lo tenemos a mano. Entonces en esta primera parte vamos a ver las características y requerimientos que tienen para la instalación, dejarlo instalado hoy día para después empezar a trabajar ya con los comandos y algunas configuraciones del sistema operativo en sí, ¿ya? Y a medida que vamos instalando, porque se puede demorar algunos minutos, vamos a ir revisando algunas cosas, lo mismo lo que le requiere, ¿cierto? En hardware, qué tipo de procesador necesita, qué tipo de RAM son las que se instalan, ¿ya? Así que lo primero, recuerda ir agrupando también las máquinas para ordenarlas y no tenerlas mezcladas con las del otro módulo, ¿cierto? De plataforma. Si bien algunos sistemas operativos son los mismos, pero las configuraciones son totalmente distintas, ¿ya? Así que por eso es bueno que vayan haciendo algunos grupos. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a hacer la primera máquina virtual, vamos a después crear un grupo. Entonces vamos a hacer una de cada una. Entonces vamos a hacer un WinServer 2008. Windows Server 2008, ¿ya? Tipo sistema operativo Microsoft Windows y versión 2008 32 bits. 32 bits. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Si bien hoy día vamos a hacer un Windows Server 2008 y un Windows Server 2012, la idea es que después te haga uno de cada uno también, ¿pues cierto? Para tener dos 2008, dos 2012, cuatro máquinas en total. Claro, hacer una clonación después y configurarlo. Y lo otro, hacer unos par de clientes para hacer pruebas. Un cliente Windows 7. Ahí usted lo hace después o aparte, ¿ya? Vamos a trabajar estos servidores. ¿Cómo están RAM ustedes en su equipo? 8 GB. 8 GB, ya perfecto. Entonces el Windows Server que vamos a levantar va a ser de 1 GB, 1 GB de RAM. Windows Server de 1 GB. Disco duro virtual, ¿ya? Y tipo VDI, ¿cierto? Esto lo hemos trabajado antes. Reservado dinámicamente. Y de 25, como viene por defecto. No vamos a ocupar discos más grandes para los talleres, no necesitamos más espacio para esta máquina virtual. 22 bits, ¿cierto? De 25. Es que tenía 32 GB. 25 gigas, ¿cierto? Recuerden que nunca hay que pasarse más que el espacio que tenemos disponible en el equipo anfitrión, ¿sí? ¿Cierto? Cuando nosotros virtualizamos, nuestro equipo anfitrión se refiere al equipo físico, ¿cierto? Y el invitado es la máquina virtual. Anfitrión, invitado. Y en inglés se llama host y el otro se llama guest, ¿cierto? Que es lo mismo en realidad. Host y guest. Entonces, anfitrión, invitado. Nunca el invitado tiene que ser con más hardware que el anfitrión, ¿por cierto? Porque si no, no podría levantarse la máquina virtual. De hecho, me limita. No puede tener más RAM que el anfitrión, ni más disco duro que el anfitrión. ¿Ya? Perfecto, 25 GB. El primer WinServer 2008. ¿Estamos bien, cierto? Perfecto. Sí. Ya. Esto lo vamos a ir agrupando. Yo voy a hacer un grupo ahora para ir ordenándolo. Y no, ¿cierto? Y separarlo de las otras máquinas virtuales. Y en el grupo le voy a dar el nombre del módulo. Ahí usted también lo configura a su pinta. ¿Ya? Sistemas operativos. Ya, perfecto. ¿Bien? Sí. Perfecto, ya. Vamos a la configuración propia del Windows Server 2008, del primero que vamos a hacer, que después usted va a hacer la siguiente y va a hacer los clientes también. Con respecto a la configuración, este Windows Server 2008, en la parte de sistema, ¿cierto? Vamos a configurar la placa que va a tener este servidor. Aquí habla de la placa base, la placa madre. Este va a usar una memoria RAM, un módulo de 1 GB,
¿cierto? Después le vamos a hacer una memoria virtual también para que tenga más memoria RAM. Eso cuando estemos ya configurando. Pero lo que vamos a cambiar es que vamos a eliminar la disquetera y vamos a seleccionar la unidad óptica en primer lugar y el disco duro en segundo lugar para poder hacer la instalación, ¿cierto? Porque requiere un medio físico para instalarse y va a ser el CD-ROM, ¿cierto? El ISO. Ahí nosotros simulamos que ponemos un DVD dentro de una bandeja y empieza a instalar, ¿ya? Entonces, óptica, disco duro. ¿Sí? Sí, perfecto. Con respecto a procesadores, recuerden que aquí la arquitectura de los servidores son distintas a los PC, usan más procesadores muchas veces, y en este caso vamos a trabajarlo con un procesador. Acá la cantidad de CPU o procesadores representa la cantidad de núcleos que tiene la máquina anfitriona. Por ejemplo, aquí mi equipo tiene 4 CPU, tiene 4 núcleos. ¿De cuánto tiene el suyo, por ejemplo? Sí, también aparece. Es de 4. Entonces, eso significa que, por ejemplo, yo podría levantar 4 servidores después, y cada uno ocuparía un núcleo físico de mi equipo. ¿Ya? ¿De mi equipo físico? Del equipo físico, exactamente. Entonces, eso me dice cuántas máquinas virtuales puedo levantar, po. Mm, 4, ¿cierto? Sí. Exacto. Si yo levanto un quinto servidor, lo más probable es que no pueda, No porque puede andar bien. no pueda porque mi procesador físico, mi anfitrión, dice que tiene 4 CPU, 4 núcleos. ¿Ya? Los iMac que están acá tienen 8 núcleos y por eso levantamos hartas máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces, ese es como un detalle. Siempre uno se pregunta, ¿cuántas máquinas puedo levantar? Ahí aparece, de acuerdo al procesador físico del anfitrión, cuántos núcleos tiene. 4, 8, 2, depende del equipo que estés trabajando. ¿Ya? Perfecto. Nada más por acá. Ah, entonces en procesador nada. Nada, es para que revise los CPU. Ah, ya. Ya, aquí me dice que esta máquina virtual va a ocupar un CPU, un procesador, Un donde hay núcleo. 4 disponibles, ¿cierto? De 4 me dice. Un Uno de núcleo 4. Uno de 4. Por lo tanto, yo podría... O sea, yo puedo hacer, si quiero, 20 máquinas virtuales, pero eso me limita a cuántas voy a levantar simultáneamente, ¿cierto? ¿Cuántas pueden estar trabajando simultáneamente? Según la cantidad de núcleos, ¿cierto? Ah, ya. 4. 4 máximos. La idea es que después yo si no puedo, la voy levantando una y bajando otra, ¿cierto? Ah, claro. ¿Ya? Ya. En pantalla no hacemos ningún cambio y me dice que va a tener una tarjeta de video de 16 megabytes en mi caso, una nativa, nada más que ello. Mío de 27. Sí, es que depende de la tarjeta del anfitrión, po. De eso depende. ¿Ya? En almacenamiento, la que sigue, ahí dice que ya tenemos el disco duro, ¿cierto? Dice un disco duro de 25 gigabytes. ¿Sí? Sí. Perfecto. Tipo SATA. ¿Ya? En el caso de los servidores se pueden instalar más discos duros, incluso ahí me aparece el listado de que el puerto SATA yo le podría dar un número distinto, Ah, sí. ¿cierto? En total, así como máximo en estas placas, se pueden levantar hasta 4 discos duros, pero yo le puedo asignar cualquier número, ¿cierto? No necesariamente el disco se llama el puerto SATA al 0, el 2, el 3, el 4. Yo le podría decir el puerto SATA al 28, ¿se fija? El 19, pero máximo 4 aquí, 4 discos duros. ¿Ya? 4 discos duros, sin contar el lector de CD, o sea, serían 3 discos duros. 3 discos duros. Yo para instalarle más discos duros debería después que eso eliminar el lector de CD, dejarlo sin CD. Técnicamente en el servidor es sacar la bandeja, desconectarla y poner un disco ahí. ¿Ya? En la bandeja que trae de CD, en este caso que viene vacía, ¿qué es lo que vamos a montar? El ISO de Windows Server, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí lo vamos a buscar y monta el ISO de Windows Server 2008. Ah, ya. ¿Bien hasta ahí, Daniela? Mm, Bien hasta ahí, perfecto. Perfecto. Hizo. ¿Ya? Lo que vamos a agregar, eso sí, es inmediatamente un segundo disco duro. Un servidor no puede depender de un disco duro, eso es lógico, ¿ya? Un PC puede tener un disco duro que lo particionamos, ¿cierto? Entonces nosotros simulamos tener 2 particiones, pero sigue siendo físicamente un disco. En los servidores el requerimiento mínimo es tener 2 discos por lo menos físicos instalados, ¿ya? Y eso es de acuerdo porque vamos a tener que respaldar la información simultáneamente, ¿cierto? Si falla un disco, tener otro de arranque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalarle otro disco duro, de las mismas características del que instalamos anteriormente. ¿Ya? Ya. Un detalle a considerar aquí, Daniela. Cuando nosotros trabajamos los discos duros de los servidores,
nosotros hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ir al sexto piso, ¿se acuerda? Sí. Podemos tratar de dar una vuelta para que recordemos cómo era el servidor físico. Y ese servidor tenía 4 módulos para discos duros. Pues podía soportar 4 discos, ¿cierto? En el panel frontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que considerar para el disco duro que le vamos a agregar a un servidor? Que tienen que ser iguales. Por ejemplo, si este disco que tenemos nosotros ahora es de 25 GB, que ese es el disco 0, se llama, el disco 0, nosotros vamos a agregar otro disco que va a ser el disco 1. ¿De cuánto tamaño tiene que ser? De 25. Tiene que ser igual. Y si esto fuera de 1 TB, el otro de 1 TB. Si voy a agregar 4 discos duros, todos tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ya? ¿Qué más hay que considerar aparte del tamaño? Hay que considerar que tienen que tener la misma tecnología. Por ejemplo, si el primero era SATA, el segundo también tiene que ser SATA. Mismo tipo de conector. Si fueran discos IDE, IDE. Si fueran SCSI, SCSI. ¿Ya? Lo tercero, tienen que tener la misma velocidad. Y eso se mide en revoluciones por minuto, ¿cierto? Las 3 velocidades estándar de los discos duros en giro, nos vamos a encontrar con discos duros de 5400 RPM, revoluciones por minuto. Nos podemos encontrar con 7200 revoluciones por minuto y nos vamos a encontrar con 9600 revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto significa la velocidad con que el disco gira, y entre más rápido gira, más rápido tengo la información, ¿cierto? En copiar un archivo, por ejemplo, un disco duro de 5400 revoluciones, para que te hagas una idea, un archivo de 100 megas me puedo demorar 1 minuto en traspasarlo. En un disco duro de 7200 me voy a demorar 40 segundos. Y en un disco duro de 9600 revoluciones por minuto me voy a demorar 10 segundos. Entonces, entre más gira, más revoluciones por minuto tiene un disco duro, más rápido es. ¿Ya? Más rápido es. Entonces, ¿qué me debería fijar acá? Si este disco duro era de 7200 revoluciones por minuto, el que voy a agregar tiene que ser también de 7200 revoluciones por minuto. Tienen que andar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Supongamos, Daniela, que el primer disco que teníamos ahora instalado original era de 9600 revoluciones. Era rápido, ¿cierto? Y el que le agregamos después es de 7200. Es más lento. ¿Qué va a pasar? Este disco se va a adaptar a la velocidad del otro. Entonces, él no va a poder funcionar a 9600 revoluciones por minuto. Tiene que bajar su velocidad para igualarse con el otro. Y eso significa que no le ocupo el rendimiento total, ¿por cierto? No le saco provecho. No. Que anda más rápido. ¿Y eso cómo lo noto yo después? En el traspaso de archivos, po. O sea, en vez de demorarme, por ejemplo, 10 segundos, me voy a demorar 40 segundos en copiar de un disco a otro un archivo de 100 megas aproximadamente. Ay, Es más lento. Es más lento. Siempre un disco que es más rápido se iguala al más lento. O supongamos que nosotros tenemos en el servidor 8 discos duros y todos son de 9600 revoluciones, pero el número 8 es de 5004. ¿Qué va a pasar con el resto? Todos van a andar más lentos para igualarse la velocidad de ese disco duro. Por eso es importante que los compres todos iguales, ¿cierto? En realidad tú compras de una vez todos los discos duros de la misma velocidad, del mismo tamaño, ¿cierto? De la misma tecnología. Y algo importante que algunos fabricantes exigen es que sean de la misma marca. O sea, misma marca y modelo. Tiene que ser exactamente igual. O sea, tú tienes que encargar a tu proveedor 4 discos o 8 discos exactamente iguales. ¿Ya? Hay algunos, como te digo, fabricantes de servidores, algunas placas que tienen que ser así. Pues. Algunas otras pueden ser de distintas marcas. Por ejemplo, el disco marca Samsung, el otro disco marca Imation, el otro disco marca HP, por ejemplo. ¿Ya? Y funciona. Pero, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar con servidores IBM, marca IBM, en los cuales no acepta discos de otras marcas. Po. Entonces, puede cumplir todo, que sean del mismo tamaño, misma velocidad, misma tecnología, pero si son de marcas distintas, no lo reconoce. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Encargar todos los discos iguales. Y es un poco complicado porque a veces, ¿cierto? Tú compras a un proveedor y te dice, ¿sabes qué? No tengo los 8 discos, tengo 6 nomás. ¿Cierto? En los servidores cuando se compran al tiro las cajas con los discos duros, se compra al tiro el stock. ¿Por qué uno se asegura de comprar estos discos duros de una vez? Porque ¿qué pasa si más adelante ya no están disponibles? Y además de ello, si el disco que instalé me falló y debo reemplazarlo, tiene que ser uno igual. igual. ¿Ya? Igual.
igual. Entonces, esas son como condiciones. Y ahí te recomiendo que si tú compras un servidor, o estamos entrando un servidor que tenga 4 discos duros, yo le compro ¿cuánto? Los 8 al tiro. 8. Es siempre el doble para tener después de respaldo en caso de falla. Ya, si compro un servidor que tenga 8 discos duros, compro 16 discos duros. Y por eso es caro, porque los discos duros de servidor no tienen el mismo precio que lo que vale un disco duro de PC. ¿Cierto? Por ejemplo, un disco duro de PC de 1 TB de 7200 revoluciones tipo SATA está costando como 40.000 o 50.000 pesos para PC. Ese mismo disco duro de 1 TB de 7200 revoluciones, ¿cierto? Para servidor va a costar 800.000 pesos. Y es porque la tecnología es distinta, ¿cierto? Por ejemplo, un disco de PC, si falla, tú tienes que apagar el PC, sacar el disco duro y reemplazarlo, ¿cierto? Sí. En el cambio, en el servidor se sacan en funcionamiento, andando. Por eso van en el panel frontal. No pasa nada. No pasa nada, sin apagar el servidor. Por eso van en el panel delantero. Por eso se remueven directamente. Entonces se llaman tecnología en caliente. Que lo saco andando, porque el servidor no puedo apagarlo porque quizás te está usando para otras cosas, ¿cierto? Claro, base de datos. Claro, y hay usuarios conectados, está prestando servicios, no se puede apagar el servidor. Entonces, mientras se sacan más trabajando lo otro, claro, no se nota, po. ¿no? No se nota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora nosotros vamos a preparar un servidor de 2 discos de 25 GB, ¿cierto? Estos podrían ser de 1 TB, de 512, pero no tenemos el espacio tanto en nuestras máquinas para hacer discos más grandes, ¿cierto? Por eso lo hacemos pequeño. Entonces, tú lo que ves, finalmente, no es que yo vea en total 50 gigas, no veo eso. Yo lo que veo son 25 gigas, siempre. Yo puedo tener 4 discos duros de 25 gigas y sigo viendo como si tuviese un disco de 25 gigas. Perdón, porque ellos trabajan en conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si este disco se me falló, se quemó, yo sigo trabajando con el otro y no noto. Sigo viendo un disco de 25 gigas. Yo puedo tener 8 discos duros, pero siempre veo uno. Puedo tener 16 discos duros. Respaldo nomás. Claro, lo que pasa acá es que si yo, por ejemplo, copio un archivo, se va a copiar en los 2 discos duros. Los dos son exactamente iguales uno al otro. Entonces van replicando. ¿Ya? Si yo a ese servidor le copio una carpeta, se va a copiar en los 2 discos duros que estamos haciendo ahora. Entonces por eso Todo se doble. saca en caliente, porque no pasaría nada si yo lo saco, llego, lo saco y el otro está. Que todo sea redundante, es que todo esté duplicado, ¿cierto? Que tenga más fuentes de poder, que tenga más discos duros, que tenga más procesadores, que tenga más tarjetas de red también incluso, puede tener más de una, ¿ya? Eso lo vamos a hacer nosotros en el servidor, le vamos a agregar más de una tarjeta de red. ¿Ya? Entonces, este servidor lo estamos preparando con otro disco duro igual, le vamos a agregar un segundo disco duro. Agregar disco duro, ¿ya? Crear nuevo. Ahí me dice, ¿de qué tipo va a ser? Dice, va a agregar un disco duro, ¿de qué tipo? SATA. SATA. ¿Ya? Tipo PDI. Reservado dinámicamente. ¿Sí? Ahí les déle un nombre para identificarlo después. Voy a decir ahí 1. Y tiene que ser del mismo tamaño, ¿cierto? Mismo tamaño. Perfecto. Crear. Entonces, este servidor que estamos preparando nosotros, Windows Server 2008, ya tiene los 3 controladores SATA o puertos SATA ocupados. Tiene uno para lector de CD y tiene 2 para discos duros, ¿cierto? Tenemos 3. Le podríamos agregar más. Otra cosa importante, Daniela, siempre cuando tú agregues discos duros a los servidores, siempre tienes que ser en par, nunca impar. Pueden ser 2, pueden ser 4, 6 o 8. Pero nunca 3, 5. Siempre números pares. Esa es como otra recomendación. No trabaja los servidores con discos impares. Yo no le puedo tener 3 discos duros al servidor. Tiene que ser o 2 o 4, pero no 3. O tampoco 5. Tendría que ser 6 o 4. Siempre par. Siempre número par. Porque trabajan, ¿cierto?, replicados entre sí. ¿Ya? Y recuerda que todos tienen lo mismo. Siempre son igualados. ¿Ya? Si más adelante este servidor yo quisiera integrarle otra tecnología, por ejemplo, ahí me dice, aquí abajito, mira, dice agregar un nuevo controlador de almacenamiento. En la última pestaña abajo, ¿lo vio? Sí. Y ahí me parece, mira, las tecnologías que le podríamos agregar. Podrían ser controladoras para tipos de discos IDE
o también podríamos tener de tipo SCSI. ¿Cuáles son las que se sacan en caliente? Las SCSI. SCSI, ¿ya? SCSI. Bueno, aquí en VirtualBox no podemos simular de sacar en caliente el disco duro, pero en el mundo real sería así, ¿por cierto? Las controladoras SCSI son esas controladoras de discos duros que van en el panel frontal del servidor. Y los SATA van adentro. Adentro. Hay servidores que tienen SATA, hay servidores que tienen SCSI. Obviamente el SCSI es el más caro. ¿Ya? ¿Sí? Sí. De hecho, en Packet Tracer, cuando tú ves el servidor que aparece en Packet Tracer, tú lo ves en la parte física y adelante tiene discos duros. Sí. ¿Esos son discos de qué tipo? Casi. SCSI. Y aparecen creo que 4, dice, 4 discos duros. Sí. Ya, perfecto. Ya, Daniela, estamos listos por acá. Estamos listos por acá. De acá no vamos a hacer nada más. En audio lo vamos a dejar por defecto. Y tarjeta de red. Este servidor lo vamos a trabajar con más de una tarjeta. En un PC nosotros trabajamos generalmente con un adaptador de red. En los servidores podemos utilizar hasta 4. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a habilitar 2 tarjetas de red. Vamos a tener la primera, adaptador 1. Lo vamos a dejar como red interna. ¿Ya? Red interna. Desplegamos en avanzadas. Modo promiscuo. Permitir todo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Y vamos a habilitar la segunda igual, para tener 2 tarjetas de red, este servidor. Entonces, adaptador 2, lo habilito, red interna, modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Ahí me fijo que este servidor está armando con 2 tarjetas tipo Intel. La placa debería ser una placa Intel del servidor, eso es lo que me está simulando. Y lo que cambia, fíjate, son las direcciones MAC. Son diferentes, ¿cierto? Sí. Físicamente las tarjetas son iguales, yo esta tarjeta la puse dentro del servidor, una PCI, pero las MAC son distintas. ¿Sí? El tipo de adaptador igual se podría cambiar, pero ¿por qué trabajamos con Intel? Ah, claro, es que lo que pasa es que cuando lo que me buscó el VirtualBox es la tarjeta de red más parecida a la tarjeta física que tiene el equipo anfitrión. La trata de igualar. Y por eso me podría mostrar otro tipo de tarjeta, por ejemplo, para otras placas. Por ejemplo, una PCNAT que aparece por ahí, es si tuviésemos una placa marca AMD, por ejemplo. Si nuestro procesador fuera AMD, él utilizaría ese tipo de placa. Porque simula lo que es el hardware físico del anfitrión, en realidad. Y por eso, como el más parecido que encontró fue Intel Pro. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí. Listo, Daniela. Entonces tenemos adaptador 1, adaptador 2 y estaríamos ok. ¿Ya? Vamos a comenzar la instalación. Iniciar. Y después vamos a empezar a crear el Windows Server 2012, ¿cierto? También las características. La idea es que después tú hagas una copia de este, ¿cierto? Sí, claro. Una copia cada uno. ¿Ya? Ya. Windows Server 2008, en este momento, este es el sistema operativo estándar que está trabajando Microsoft. ¿Ya? Microsoft tiene una línea de tiempo de vida de los servidores, y que lo vamos a explicar en un minuto más, que en el cual unos se van descontinuando, después otro es el que está estable y otro es el que viene. Siempre tiene 3 líneas, ¿ya? Y te voy a explicar cuál es el que está usándose actualmente, cuál es el que ya salió nuevo y cuál es el que ya no sale al mercado. Y después cuando sale una nueva versión, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, ¿ya? Y eso se refleja también en los sistemas operativos de escritorio, ¿cierto? Así como cuando estaba XP, Vista y después 7. Cuando salió Windows 7, XP, ¿qué pasó? Se descontinuó, ¿cierto? Y quedó 7 y Vista. Después salió Windows 8, ¿cierto? ¿Qué pasó con Vista? Desapareció y quedó Windows 8 y 7. ¿Ya? Sí. Después salió Windows 8.1, Se descontinuaron. ¿cierto? Y quedó Vista y 7 7 y 8.1. Ahora salió Windows 10 y quedó Windows 8.1. ¿Y qué pasa con el Windows 7? Ya. Se descontinúa. ¿Se fija? Siempre uno va, el que va quedando al final de la línea de tiempo se va descontinuando. Ahí. ¿Ya? Entonces, en los sistemas operativos de escritorio era así. Por ejemplo, en un tiempo estaba XP y luego salió Vista, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Luego salió 7, Sí. luego 8, Y 8. 8.1 y luego 10. Bien. Estos son sistemas operativos desktop, ¿cierto? Escritorio. ¿Ya? Bueno, anteriormente habían otras distribuciones. Yo quiero acotarme en esta línea de tiempo que es del año 2000 en adelante,
¿ya? Año 2000, porque hacia atrás también estaba Windows 2000, Windows Millennium, Windows 3.1, Windows 98, 95, ¿cierto? Sí. Pero si lo acercamos del año 2000, de esta década en adelante, cuando apareció Windows Vista, ¿cierto? Cuando apareció Windows Vista, Windows XP era la versión estable. Ya, luego se lanzó Windows 7, ¿y qué pasó con XP? Se descontinuó. Y quedó estable Windows Vista. Después, ¿qué pasó con el tiempo? Salió Windows 8. ¿Qué pasó con Vista? Se descontinuó. Descontinuó. Exacto, y así va. Después salió Windows 8.1, Windows 7 se descontinúa. ¿Ya? Ahí. Por lo tanto, hoy día Windows 8 también se va. ¿Y quedaría cuál? Windows 8.1 y Windows 10. Esos son los sistemas operativos que están estables hoy día. ¿Ya? En el caso de los servidores, Microsoft también, a contar del año 2000, por eso quiero poner ese año en adelante, ¿cierto? No quiero ir más atrás, de hecho en el material aparecen las versiones anteriores que había, estaba Windows 2003 Server, está Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, y está apareciendo Windows Server 2016. Por lo tanto, en un tiempo Windows Server 2003 era el estable, ¿ya? Después salió 2008. Cuando salió Windows Server 2012, ¿qué pasó con 2003? Sí. Desapareció. ¿Cuál es que se estaba usando? 2008. 2008. Pero ahora se lanzó Windows Server 2016. 2016. ¿Qué va a pasar con Windows Server 2008 en un año más? Se descontinúa. ¿Igual va a quedar estable? El 2012. Estable se refiere al que va a quedarse en uso. Y lo otro no es que desaparezcan, lo que pasa es que no se les va a entregar más actualizaciones o soporte. Pero yo lo podría seguir usando por 10 años más si quiero. ¿Ya? Esa es la ventaja. Porque ¿qué pasa con la línea de tiempo que van creando los sistemas operativos o la empresa? Con este caso Microsoft, es que un servidor yo no lo puedo decir, oye, cambiámoslo de un día para otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo he visto todavía que hay empresas que todavía tienen servidores 2003, po, y tú puedes decir, ¿por qué siguen usando ese servidor? Porque no los pueden apagar, ¿por cierto? No pueden hacer cambios. ¿Ya? Incluso más, en entidades bancarias, yo he estado trabajando y hay servidores más antiguos que estos, po. Por ejemplo, yo vi Windows, uno que se llama Windows NT, que es del año 95. Y ese hace rato que se descontinuó. Pero ¿por qué no lo pueden sacar que es un sistema operativo 95 para servidor? Porque hay aplicaciones que están corriendo en lenguaje antiguo, por ejemplo en COBOL, por ejemplo. Entonces son aplicaciones que lo ocupan como para cosas muy específicas y no las pueden sacar, porque un banco no puede parar de trabajar. Entonces son servidores que tienen 25 años funcionando y ahí están, po. ¿Ya? Eso sucede. Por lo mismo, ahora si estamos trabajando con Windows Server 2008, una empresa que tenga sus sistemas de contabilidad corriendo o sus sistemas de base de datos, no podemos decir, es que Microsoft lanzó Windows 2016 y cambiémoslo inmediatamente. No es así, ¿por cierto? Este cambio puede ser en 5 años más, o 3 años más. Hay que hacerlo gradual. Y disculpe, así como saliendo del tema, pero un banco nuevo que tiene. Si tú te toca, por ejemplo, te toca ir a hacer la práctica, ¿ya? A una empresa que recién está empezando a implementar su sistema informático, no tiene servidores, ¿cierto? Y te preguntan qué servidores utilicemos, porque vamos a trabajar con sistemas de base de datos Microsoft, tú recomendarías la versión más estable, ¿cierto? Empecemos con 2012, ¿cierto? Cuando yo empiezo a trabajar en una implementación nueva, empiezo con las últimas versiones. Tampoco no trabajaría con 2016. ¿Por qué? Porque todavía están en versiones beta, ¿cierto? Claro. Nunca te arriesgues a usar la última versión. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Recomendarías? 2012, perfecto. Pero ¿qué pasa si llego a trabajar a una empresa y están trabajando con Windows 2003? No puedo sacarlo. Sino que tendría que pasar gradualmente a Windows 2008, ¿cierto? Y después pasaría a las versiones más nuevas. Porque, imagínate, hay que hacer replicación de datos, hay que respaldar las bases de datos quizás que tiene, no puedo bajar el servidor porque está en funcionamiento, ¿cierto? Entonces son varias cosas que uno tiene que considerar, ¿sí? Por lo mismo, por eso te digo, hay bancos que yo he visto trabajando, o servicios, por ejemplo, financieros que trabajan con Windows NT y es un servidor del año 95. Por lo mismo, no se puede sacar. Porque no pueden parar. No pueden parar, po. Y además de ello, por ejemplo, las aplicaciones que están corriendo ahí, como te digo, son lenguajes de programación antiguos y quizás no hay muchos programadores que lo manejen, po.
Entonces, por darte una idea, el lenguaje, por ejemplo, COBOL, es un lenguaje bastante antiguo, yo no lo vi cuando estudié, po. Yo no lo conozco, yo lo conozco, después conocí el lenguaje COBOL. Pero tú le preguntas, por ejemplo, al profesor David, y él sí sabe programar en COBOL, po, porque en su época cuando estudió, lo manejaba. Entonces, si tú preguntas ahora, ¿quiénes conocen COBOL? ¿O quiénes son expertos en COBOL? No vas a encontrar programadores. Por eso es difícil sacar ese servidor de ahí del banco, porque quizás va a encontrar a un ingeniero que conozca COBOL, que un ingeniero ya más, cierto, experto, puede estar jubilado ya. Entonces, para ubicarlo a él es difícil, pero en cambio, ubicar a ingenieros que trabajen con .NET, con lenguajes más modernos, son hartos, ¿cierto? Por eso de repente cuesta sacar esas aplicaciones, porque para hacer una modificación en esa aplicación tienen que ir a buscar justo a esa persona que sabe programar en ese lenguaje, ¿cierto? Por eso no se pueden eliminar. Es costoso. ¿Ya? Entonces, puede ser que en algún momento te toque ver servidores bastante antiguos con sistemas operativos que tienen más de 25 años y es normal, porque no se pueden eliminar. Otro ejemplo donde me tocó verlo, en una empresa minera, ¿cierto? Así como las de Codelco, como Cochahuasi, como todas estas zonas mineras, compran maquinaria, ¿cierto? Maquinaria como para hacer el molido del cobre y todo ello. Y por ejemplo, ellos tienen máquinas que las compraron a Alemania, a una empresa que se llama Siemens. Y esas máquinas las compraron hace casi 30 años. Y esas máquinas venían con sus propios servidores y sus propios sistemas operativos. Entonces, esa empresa ya no existe, desapareció la que fabricó. Entonces, ¿cómo yo cambio el sistema operativo de esa máquina si ya no existe la empresa que la fabricó, po? Entonces, no puedo sacar el servidor que está corriendo con esa máquina. ¿Lo ves? Entonces, esas son las cosas que suceden. ¿Ya? Para hacer migraciones, para hacer cambios, tengo que tener ya la tecnología y además toda la información ya respaldada, ¿cierto? Y tener claro que si yo voy a cambiar de servidor, esta aplicación va a correr a capo. ¿Qué pasa si esta aplicación la hicieron, por ejemplo, en Visual Basic y aquí se trabaja en Visual Studio? Esa fue hecha, por ejemplo, en C y esta fue hecha en C++. Entonces, si yo esta aplicación que está acá la pongo en este servidor, capaz que no funcione, ¿cierto? Entonces, por eso, la rapidez tiene que ver un poco con eso. Perfecto. Continuemos con la instalación. Ya, la instalación la vamos a dejar por defecto. Los sistemas operativos server nativamente, ¿en qué idioma vienen? En inglés, ¿cierto? En inglés. Déjame, ¿no? Sí, ¿cómo viene por defecto? En inglés. Ya. Vamos al proceso de instalación. Install now. Este es un asistente mediante una interfaz gráfica que trae Windows, ¿cierto? Ya. Me pregunta por activación o licenciamiento. Vamos a trabajarlo, desmarcarlo sin activación. Y siguiente, porque este sistema operativo lo obtuve o lo saqué de la plataforma de Microsoft Green Spark, del convenio. Entonces, por lo tanto, ¿requiere licencia? No requiere licencia. Ya. Sin licencia, siguiente. Ya. Ahí me pregunta si quiero agregar, dice, la clave de producto, le digo que No. que no. Que no. Perfecto. Es importante saber cuánto vale la licencia de los sistemas operativos. Vale, en el caso de Microsoft, de acuerdo a la versión que estamos usando. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros estamos seleccionando Windows 2008 Server, ¿cierto? Pero no hay una sola versión de Windows 2008 Server, hay varias. Y de hecho, ahí están mencionadas en el listado. ¿Cuáles aparecen, Daniela? Dice Windows Server estándar, ¿cuál más? Enterprise, ¿cuál más? Data Center. Pero también dice que son full y dice que son server core. ¿Ya? Sí. ¿Qué diferencia hay entre que sean server core y full? Cuando son full es que tienen interfaz gráfica, una GUI. Vamos a trabajar nosotros con escritorio gráfico, con ventanas, ¿cierto? Con punteros, etc. Y cuando dice que son server core, son con línea de comando, solamente consola, sin la interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a elegir con interfaz gráfica y ahora la pregunta es ¿cuál de las tres? Está la estándar, está la Enterprise y la Data Center. Vamos a trabajar con la versión estándar full. ¿Y por qué la estándar full? Porque tiene que ver con el hardware en que lo vamos a instalar. Nosotros seleccionamos en un principio, ¿te acuerdas? 1 GB de RAM, 1 GB de RAM y un procesador. En cambio, la versión Enterprise necesita 2 GB de RAM y 2 procesadores. Y la versión Data Center, más todavía, requiere 4 procesadores y requiere 4 GB de RAM. Mínimo. Eso es como lo mínimo que funcione. Entonces nos damos cuenta que si instalamos la Data Center no vamos a poder levantarla después de la virtualización, ¿cierto? Va a ser una máquina que ocupa muchos recursos. Las tres pueden hacer lo mismo, eso hay que tenerlo claro.
¿Ya? Las tres son iguales. O sea, en las tres yo puedo hacer un servidor web, en las tres puedo hacer un servidor FTP, en las tres puedo hacer un servidor DNS, en las tres puedo hacer lo mismo. La diferencia está en los recursos de hardware que pide cada una, ¿cierto? O sea, por un servidor grande, dedicado, yo voy a trabajar quizás con la versión data center, ¿cierto? Por una mediana empresa, con la enterprise. Y por una empresa emergente, estándar. Pero si a ti te piden hacer un servidor web, ¿en cuál lo haría de los tres? En cualquiera. Todas hacen lo mismo, eso hay que tenerlo claro. La diferencia es el hardware que necesita, los requisitos técnicos y la cantidad de usuarios que se puedan conectar. Eso también cambia. En la versión estándar pueden estar trabajando 25 personas simultáneamente. En la versión Enterprise, 50. Y en la versión Data Center, sobre 100 usuarios. Entonces ahí tengo que ver cómo es la empresa que voy a trabajar, ¿cierto? ¿Sí? Si una empresa de 25 personas o menos, estándar. Si una empresa de 50 hacia arriba, Enterprise. Y si una empresa que tiene más de 100 usuarios hacia arriba, Data Center. ¿Sí? Estándar, entonces, para esta ocasión, estándar. Para los talleres nuestros, ¿cierto? Y seleccionar la versión de Windows. ¿Estamos, Daniela? Entonces, y el precio de cada una es distinto, ¿cierto? Sí. Es distinto. La versión estándar es la más económica y esa tiene un costo aproximadamente, la licencia vale como 400.000 pesos. La versión Enterprise está costando el doble, como 800, 1 millón. Y la versión Data Center está costando casi los 3 millones de pesos la licencia. Entonces, son diferentes precios, ¿cierto? ¿Ya? Eso es como para que tú también lo sepas y recomiendes cuando tengas que implementarlo. Tienes que saber para qué lo vamos a usar el servidor. Lo primero. Primero, ¿para qué? ¿Cuántas personas lo van a trabajar en él? ¿Cierto? Sí. Y después luego, ¿qué hardware necesito? ¿Qué tipo de, ¿cierto? de servidor físico es el que necesito para instalar él? Porque yo puedo tener un servidor que quizás no tiene los requisitos técnicos para instalar la versión Data Center, ¿cierto? Si tengo un servidor pequeño no me va a servir la Data Center. Ya. ¿Listo? Windows Server Standard Edition, acepto el término licencia y... Ok, ahora vamos a la instalación de la partición, Custom. Siempre los servidores los trabajamos en modo Custom o avanzado, ¿cierto? Nosotros configuramos. ¿Ya? Custom Advanced. De ahí van a aparecer, ¿qué cosa? Los dos discos, ¿cierto? Y se denomina el disco 0 y el disco 1, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con el disco 0, ¿ya? Entonces, que esté marcado el disco 0 y después nos vamos a Driver Option, ¿ya? En el disco 0 vamos a hacer la instalación. Después todo lo que se haga al disco 0 lo va a copiar ¿a quién? Al disco 1, cuando hagamos la configuración más adelante, ¿ya? Yo en realidad, ahí yo vería 50 gigas de espacio, pero en realidad se va a ver como si fuese uno solo. ¿Ya? Entonces, Drive Option, pero que esté marcado en celeste el disco 0, ¿ya? Y le digo New. ¿Bien? Sí. Sí, New. Y ahí me dice el tamaño total que va a tener. Dice que son 25.600 megabytes. Es como aprox, ¿cierto? Sí. Eso lo traduzco, son 25 gigas, ¿cierto? ¿Ya? Y le digo aplicar. ¿Bien, Daniela? Sí. Perfecto. Y le digo aplicar. Y lo que va a empezar a generar ahora dice que tomó el disco como primario. Por lo tanto, va a estar preparado para que instalemos ahí un sistema operativo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos súper bien. Otra cosa importante, Daniela, en los discos duros de los servidores, los discos no se particionan, sino que se ocupan el tamaño completo. O sea, si yo tengo un disco de 1 terabyte, él lo ve como si fuera un terabyte completo. Disco C, le dice. En cambio, en tu PC le haces particiones más pequeñas, ¿cierto? Una de recuperación, una para almacenar archivos. ¿Ya? Lo divides. En cambio, los servidores no se dividen los discos, sino que se ven como una sola unidad. ¿Ya? ¿Bien? Sí. Aunque, por ejemplo, esto pudiese haber sido un disco de 1 tera y la instalación ocupa 5 gigas, igual debo ocupar el disco de 1 tera completo. ¿Ya? Y le digo siguiente. El otro disco no lo vamos a tocar todavía porque después lo vamos a configurar. Y ahí la instalación la dejamos. ¿Ya? Ya. Ahí minimizamos y vamos a ir a la instalación de ahora del Windows Server 2012. Ya. Esto va a quedar ahí trabajando en un ladito. Ya, Daniela. Entonces vamos a crear otra nueva máquina. Una nueva máquina. Esta va a ser de la tecnología Windows Server 2012. ¿Ya? Y 2012 me da la opción solamente de que sea 64 bits, ¿cierto? Windows Server 2012 64 bits. Mira, si te fijas, el VirtualBox ya viene compatible para trabajar con quién?
con Windows Server 2016. 16. O sea, ya lo podríamos empezar a utilizar. ¿Listo? Windows Server 2012, 64 bits. ¿Bien, Daniela? Sí. Sí, perfecto. Siguiente. La cantidad de RAM aquí es el doble. No es 1 giga como en Windows 2008. Aquí son 2 gigas. 2048, ¿cierto? Sí. Incluso me lo pone automáticamente. Sí. Cuando tú ves que en una máquina virtual te agrega una cantidad de RAM, eso es lo mínimo que pide. Es lo mínimo. O sea, el otro era de ahí hacia arriba. ¿Ya? Ah, el sistema operativo para correr pide eso. Eso es lo que pide, mínimo. Por ejemplo, este Windows Server dice 2048 mínimo, pero podrían ser 4 gigas. ¿Ya? ¿Y de qué depende? De la versión que instalemos. Si es estándar, Data Center o Enterprise, ¿cierto? Todas piden también un requisito de RAM o de disco duro. Eso uno lo ve en el listado. Cuando ve la instalación le dice requisitos mínimos. En la misma página de Microsoft está y en los mismos puntos que te mandé sale. Dice, para instalar Windows Server 2012 se necesita esto en RAM, esta cantidad de disco duro, esta cantidad de tarjetas de red. Depende de la versión, ¿cierto? Sí. Standard, Data Center y Enterprise. Siempre hay 3 versiones generalmente por cada servidor, ¿cierto? Standard, Enterprise, Data Center. ¿Y tienen precio distinto? Sí. ¿Pero las 3 pueden hacer lo mismo? Sí. Tienen los mismos comandos, las mismas configuraciones son iguales. ¿Qué es lo que hace diferente? La cantidad de usuarios que puedan trabajar en él. ¿Ya? Crear un disco duro virtual ahora, ¿sí? Esto es casi igual a lo que hicimos en el 2008. ¿Ya? BDI, reservado dinámicamente. Y lo vamos a dejar de 25 GB. Oye, este me parece 50. Claro, te recomienda al tiro un tamaño. Lo dejamos también de 25, ¿ya? Ya. 25, ya, Daniela. Crear. Y vamos a hacer también la reconfiguración del servidor. Pues entonces también a configuración. Mientras el otro se está instalando, ¿cierto? Sí. Debemos dejar trabajando. Nos vamos a ir a sistema. Lo mismo, cambiar el disquete y poner la unidad óptica en primer lugar. ¿Cierto? Para que arranque por el CD-ROM. ¿Ya? Aquí me dice lo que está usando en RAM y en procesador. Este también puede utilizar uno. ¿Ya? Utiliza un procesador. Pero le podría dar más de uno. 2. Le podría dar 2 procesadores. ¿Ya? Es importante ver la cantidad de procesadores que no sea mayor a esto. Mira. Mira, porque incluso, mira, yo trato de hacer esto, Daniela, mira, fíjate. Yo le subo la cantidad de procesadores, le digo 3 y me dice configuración inválida. ¿Por qué? Porque el Windows Server 2008 ya está ocupando un procesador, ¿cierto? Mi equipo anfitrión está ocupando otro. Y si yo le doy 3 procesadores a la máquina virtual, no me da abasto, porque máximo tengo 4. Entonces nunca puedo dispararme o pasarme de la cantidad de procesadores físicos. ¿Ya? Me da hasta 128 megabytes. Tiene poca, entonces la memoria de video. Es que no necesita más, po, no necesita más. El procesador, mira, lo puedes dejar de 1 o de 2. 1 o 2. ¿Hasta cuánto te permite? Mira, si yo te pongo 3 me da un error. ¿Dónde? ¿En el sistema? En procesador. Estamos en sistema procesador. Mira, ¿hasta cuánto te deja? Te va a mandar un mensaje. Mira, un procesador lo acepta, 2 también, pero cuando quiero 3 me dice algo. Ay, sí. Y me dice, Yo estaba en el otro lado. y ahí te dice configuración inválida. Dice, están asignadas a la máquina virtual más CPU virtuales que el número de CPU física. Sí. ¿Cierto? O sea, estamos ocupando todos los núcleos del anfitrión. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Inválido. No sé. Hasta máximo dice que pudiese Sí, tener. hasta máximo 4 CPU. 4 lo deja, ¿cierto? Mm, En procesador. ¿Hasta cuánto te deja tener? 4. Hasta 4. Dijémoslo en 2. ¿No? En 2. Ya. Porque si no, después vamos a levantar muchas máquinas, incluso se nos va a caer. Incluso yo diría algo menos. Lo dejaría en 1. Y dejémoslo en 1. No lo arriesguemos porque tenemos que hacer varias máquinas, Daniela. Ya. Si no, vamos a levantar 2 máquinas y hasta ahí va a llegar. 1. Pero te das cuenta que te va diciendo hasta cuántas puedes levantar. Sí. Perfecto. 1. En pantalla lo dejamos por defecto. Almacenamiento. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Disculpe, en pantalla. No, nada. 128. Lo que viene de memoria de video por defecto.
¿Ya? Tiene controlador SATA, tiene un disco de... Vamos a agregarle otro disco, ¿cierto? Sí. Entonces, agregar un disco duro y tiene que ser del mismo tamaño, ¿cierto? Crea disco duro nuevo, PDI, reservado dinámicamente, le doy un nombre al disco y tiene que ser también de 25, porque por defecto lo tira de 32, me dice a mí. Ya, 25. ¿Dónde se agregaba? Disculpe, que me perdí. Ahí arribita, Ah, sí. agregar, Dos discos. agregar disco duro, ¿cierto? Ah, disco duro. ¿Sí? Crear nuevo disco y le hago un nombre. Ahí es 2 le va a dar, 25. Tiene que ser del mismo tamaño del anterior, ¿cierto? Sí. No puede ser ni más grande ni más chico. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo lo mínimo con 2 discos duros, pueden ser más, ¿cierto? ¿Bien, Daniela? Y lo último que faltaría sería agregar en la bandeja de CD, ¿qué cosa? El ISO, ¿cierto? El ISO. Agregar el ISO de Windows Server. Hay que ir a buscarlo a la ruta que usted lo tenga almacenada. Era Windows Server 2012, ¿cierto? Una carpeta. ¿La tiene o no? Sí, Sí, lo carga. Sí, lo carga. Perfecto. Data Center. Y en la tarjeta, en la parte de red, hacemos el mismo procedimiento. Red interna, modo promiscuo, permitir todo. Y agregamos una segunda tarjeta. Máximo hasta 4 tarjetas podríamos agregar. Las dos iguales. Red interna, modo promiscuo, permitir todo. ¿Bien, Daniela? ¿Sí? Sí. Perfecto. Aceptar. Y vamos a levantar el servidor. El otro todavía está instalando, ¿cierto? Todavía sigue el proceso de instalación. Lo vamos a dejar minimizado. ¿Va bien? Sí. Perfecto. Levantemos Windows Server 2012 ahora para ir configurando. ¿Todavía no llega la pestaña de...? ¿A esa pestaña? ¿Sí? No. Ya. Está cargando. Aprovechando ahora que está instalando, los sistemas operativos de servidores se caracterizan que se pueden llamar, por ejemplo, Windows Server 2012 o se pueden llamar Windows Server 2012 R2. Se podría llamar Windows Server 2008 o 2008 R2. ¿Qué significa el R2? Todos tienen un R2. Hay versiones que se llaman R2. ¿Ya? Por ejemplo, antes también existía Windows 2003 R2. Estaba el Windows 2003 y el 2003 R2. Está el Windows 2012 y el 2012 R2. Está el 2008 y el 2008 R2. Y el R2 significa que cuando un sistema operativo sale al mercado, sale sin las actualizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, el Windows Server 2012 salió Microsoft lo lanzó el año 2012. 2012, ¿ya? Perfecto. Pero después, al año o a los 2 años después, sacó una actualización. Entonces, nosotros estamos usando Windows Server 2012, pero en realidad este sistema operativo, con esta versión actualizada, salió al mercado el año 2014. Es como el 8.1. Exacto, como ellos. Exacto, como ellos. Entonces, por ejemplo, la versión sola 2012 salió el año 2012 y la R2 salió 2 años después. ¿Qué significa la R2? Significan los parches, actualizaciones. Entonces Microsoft prepara una actualización para hacer una mejora del sistema operativo. ¿Ya? Todos tienen una versión y una versión R2, los servidores. Está 2003 y 2003 R2, 2008 y 2008 R2. Siempre sale como 2 años después. Que sería el 8.1. Claro, el 8.1. Por ejemplo, ahora Microsoft lanzó Windows Server 2016, ¿cierto? Sí. Eso lo lanzó el año 2016. Y el próximo año, o a fines de este, ¿qué va a salir? 2016, R2. Siempre el R2. ¿Ya? La palabra R significa
release. Release. Un new release significa, ¿cierto?, una mejora. Ay, O sea, 2012 mejorado. 2008 mejorado. mejor. Ya. En los sistemas de escritorio sería como el Windows 8, el 8.1. Ocho. El 8.1 fue una versión que salió al año o 2 años después, ¿cierto? Sí. Se demoró como 2 años después. ¿Estamos? Perfecto, Daniel. Entonces, si estamos ocupando la R2, es una versión mejorada. Siempre, cuando tú compres un servidor, fíjate que sea la versión R2. R2. Cuando compres. En Dream Spark o cuando compre la licencia. Ah, pero ¿cuál está comprando usted? ¿El 2008 o el 2008 R2? El R2. Eso te asegura que ya funciona de forma estable. Porque las versiones que no son R2, a veces son versiones que están en estado beta. Están todavía con errores o se están haciendo parches para mejorarlo. Pero la versión R2 significa que la versión que ya está estable, la versión definitiva. No tiene más cambios. ¿Ya? Ya. ¿Claro, Daniela? Sí. Perfecto. Ahora cargó, ¿cierto? Sí. Ya. Esta versión sí trae un asistente que está en español, el asistente de instalación. Ya. Vamos a cambiar a español Chile. En lo que es formato hora y moneda. Ya, no en el idioma, sino que el formato hora y moneda, para que tenga valor peso después. ¿Bien? Bueno, sí. Español Chile, ya. El resto por defecto. Siguiente. Fíjate, incluso ahí me dice, no sé si alcanza a apreciar, estamos usando Windows Server 2012 R2, pero dice que es del año 2013, dice, abajito. ¿Eh? La actualización. Actualización. Ya. Instalar ahora. Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el Windows 2008, con respecto a los discos. Entonces, R2 significa release, ¿cierto? Versión mejorada o versión estable. Ya, cuando llegamos a Windows Server 2012, ¿qué nos encontramos también? Mira, está la versión estándar y está la versión Data Center. Pero también está la versión Core y está la versión con Wii, ¿cierto? Nosotros aquí también vamos a trabajar la versión estándar, pero ¿cuál de las dos estándar? Sí, por eso también me confundí. Es que el otro está en inglés, acuérdate. Ah. En el 2008 se llama la Full Installation, aquí se llama con Wii. Incluso ahí te explica, mira, ahí dice, versión estándar pero Core, ahí te dice, esta opción dice, reduce la administración y mantenimiento mediante la instalación solo de lo necesario, no incluye una Wii, porque se trabaja con PowerShell, que es una línea de comando. Pero en cambio, la versión con Wii, ¿qué dice? Esta opción dice, es útil cuando se requiere una interfaz gráfica, ¿cierto? Esa es la diferencia. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Wii. 2012 estándar, R2, Wii. Ya, siguiente. Contrato de licencia. ¿Ya? Término y condiciones, lo aceptamos. Avanzada, lo que se llama personalizada, ¿cierto? Instalación personalizada. ¿Ya? Aquí también aparecen los dos discos. ¿En cuál vamos a trabajar? En el 0. En la unidad 0, ¿cierto? Y nos damos cuenta que los dos son iguales. ¿Sí? Aceptado, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ya. Después, configuración recomendada. O sea, la de arriba. La primera, ¿cierto? No, por la de abajo, avanzada. Avanzada. Sí. Ya. De ahí van a aparecer los discos. ¿Sí? Bueno, si tuviésemos más discos, aquí aparecer el listado, ¿cierto? El 0, 1, 2, 3. Siempre se comienza con el disco 0, que fue el primer disco que instalamos. Ya, le digo nuevo. Nuevo. Elegimos el tamaño máximo, dice que son 25.000 y algo megabytes. ¿Sí? Sí. Ya, aplicar. Aceptar. Y va a salir como primario. Ahí cambió a primario. O principal, ¿cierto? En inglés. Y dejó una partición más pequeña. Y la tomó como 1 arriba para sistema, ¿sí? Va a aparecer. ¿Bien? Perfecto. Siguiente. Y empezamos a la instalación. El otro ya creo que debería estar listo. No sé cómo va en el Windows Server 2008. ¿Le falta? Entonces para tu Windows cliente deberían tener 512 en RAM, 20 disco duro, tarjetas de red interna, ¿cierto? Red interna, permitir todo. Ya, el nombre que le dé a la máquina, eso ya, lo configuras todo. ¿Ya? Quiero que avancemos la configuración del server. No sé si llegamos ya a esta parte.
El 2012 está instalando por ahí. El 2008 está por acá. No sé si el 2008 lo tienen listo. ¿Estamos acá? Sí, esta es la pantallita plomo. A ver. Ah, ya, falta un poco para que empecemos a configurar. Entonces los clientes ya los dejo como tarea. Revisa el video y va a estar la configuración que pedí. Bueno, ahí te recuerdo. Si quieres ir avanzando lo hace más tarde, fin de semana, pero debe tenerlo listo para la clase siguiente. Yo lo estoy dejando listo ahora el cliente. No es nada en especial el cliente, no. Como viene por defecto simplemente. Yo voy a hacer un cliente y ese cliente lo voy a clonar. Esto es con respecto al cliente. Todo el disco nomás, le digo. Más sencillo, ¿cierto? Acá. Más sencillo. Listo. Y después me pide un nombre, una contraseña, ¿cierto? Ahí lo dejamos minimizado. Voy a tratar de tener el cliente y después clonarlo. Ninguna configuración, las configuraciones las vamos a hacer ahí en la clase, ¿ya? No te preocupes de nada de los clientes, traerlos listos solamente. Sí. Ya. Voy a ir avanzando aquí mientras y también registrarlo en el video para que después sepas cómo hacerlo. Lo primero que va a preguntar Windows Server 2008 es cambiar contraseña, ¿cierto? En esta versión, hacer un cambio de contraseña. Para cuando tú inicias por primera vez, cambia la contraseña. Y la contraseña va a ser para qué usuario. Ahí está el usuario. Administrator, en inglés, ¿cierto? Administrator. Las políticas de contraseña que declaran en un principio siempre requieren una forma de hacer la contraseña, ¿cierto? Que requiere una cantidad de caracteres. Tiene que ser mínimo 6 caracteres, que contenga mayúscula, por lo menos, minúscula y número y letra, ¿cierto? Esa es como la estructura. Ya después esa política la podemos modificar nosotros después, ¿ya? La vamos a hacer un cambio. En este caso sí la voy a trabajar. Voy a hacer una contraseña que tenga mayúscula, minúscula, número y letra. Y 6 caracteres por lo menos, ¿ya? Eso ya lo hemos visto antes. El usuario administrator. Recomendación, este usuario solamente es para cosas muy puntuales ocuparlo, ¿cierto? Porque el usuario que tiene todos los permisos. Entonces la primera parte de las configuraciones durante hoy día y parte de la próxima semana vamos a trabajar con el administrator. Después vamos a crear otro usuario, ¿cierto? Tenemos que crear usuarios para trabajar. Y ahí le digo el OK. Coincidencia. Ahí está. Entonces ahí le aplicamos la contraseña por primera vez. Su password, ¿cierto? Ha cambiado o se ha creado la contraseña. Ahí me carga ya el escritorio principal, funcionamiento básico del sistema operativo. ¿Bien, Daniela? Sí. Sí, yo después veo el video. Sí, para que hagamos el cambio de la contraseña. El otro está instalando y yo estoy haciendo el cliente también. Esa es la tarea que le di, hacer el cliente y traerlo listo para la otra semana. La configuración la hacemos. Sí, traer lo básico. Nada en especial. Nosotros configuramos acá para después hacer pruebas en los servidores. ¿Ya? Y también tener copias de los servidores. Otra tarea, una copia del 2008 y una copia del 2012. Clonaciones, ¿cierto? Por lo tanto va a tener 6 máquinas en total. 2 clientes Windows 7, 2 clientes 2008, 2 servidores 2008 y 2 servidores 2012. ¿Sí? Son 3 máquinas que hace y a esas 3 máquinas le saca una copia a cada uno. Una clonación a cada uno. Perfecto. Ya. Cuando tú levantes tu Windows Server 2008 ya, inicie por primera vez, lo que vamos a cambiar ahora, dos cosas. Hacer la política de seguridad de contraseña, cambiarla y además crear un nuevo usuario. Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Y con eso lo apagamos y seguimos trabajando la otra semana, ¿ya? Entonces, para cambiar la política de contraseña, esa que vimos nosotros que te requiere que tengas ¿cuánto? 6 caracteres, ¿cierto? Que tenga un largo, se cambia de la siguiente forma. Haciéndolo así como estamos nosotros, entramos recién en modo administrador, tú vas a ir a herramienta administrativa
en el Windows Server 2008, ¿ya? Y vas a ir a la pestaña que se llama Local Security Policy. Ahí. Sí. Local Security Policy. Cuando entres a Local Security Policy, ya te va a desplegar una configuración que traen predeterminada de opciones de seguridad al servidor, y entre ellas está la opción de las contraseñas. ¿Ya? Esa política dice, ahí la exigencia, te dice que la contraseña tiene que ser de tal largo, ¿cierto? Tal extensión. Entonces, esta es la parte. Local Security Policy. Y ahí dice Account Policy. Despliego. Y ahí está Password Policy. Ya. Tú vas a ir a Password Policy. Y ahí te van a aparecer las reglas que vienen. Por ejemplo, te dice que la contraseña tiene que tener un largo mínimo, tiene que durar tantos días, etc. Tú tienes que entrar a la que dice ahí. El password exige una complejidad de contraseña. Entonces yo pincho y me doy cuenta que esa política en qué estado viene, en hable. Yo lo que hago es deshabilitarla. Ya. Deshabilito esa política. Y al lado me explica qué es lo que hace la política, lo mismo que te estaba comentando. Mira, si voy a la explicación, dice, cuando uno trabaja acá, en esta política, es para que requiera que use mayúsculas de la A a la Z, que use una combinación de números y un largo. Es la regla. Entonces, en este momento yo lo que estoy haciendo es deshabilitar esa regla, por eso la dejé en Disabled, y cierro. Cierro acá. Ahora, voy a ver si esta regla cambió, ¿cierto? Y lo que primero que voy a hacer es cambiarle la contraseña al administrador, ¿cierto? Entonces yo voy a darme cuenta si cambió porque voy a poner una contraseña mucho más corta que la que estaba poniendo, y voy a verificar que ya pasa esa política y no me dice, ¿cierto? No me dice como regla que está denegado. Entonces ahí voy a ir a Computer, voy a ir a Management, y ahí aparece la pestaña de administración del servidor. Y los usuarios, para ir a verlo donde están y cambiarlo y modificarlo, están en la pestaña Configuración, Configuration. Entonces ahí voy a Configuration. ¿Ya? No hemos hecho otros cambios todavía. Esta máquina no tiene dirección IP, ni grupo, ni nada. Está limpia, solamente el usuario. Ahí aparece Local User and Group. ¿Ya? Pincho. Y ahí van a estar los usuarios y grupos del servidor. Nosotros vamos a trabajar con los usuarios. Y ahí está el usuario Administrator. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar la contraseña de ese usuario para ver si esa política que deshabilité funciona. Entonces, botón derecho, Set Password. Entonces voy a hacer, mira, a modo de prueba. Voy a ponerle por contraseña 123, 123. Y pasó. Por lo tanto, deshabilité la función. Si yo la vuelvo a habilitar, me dice que esa contraseña no corresponde y tiene que ser, ¿cierto?, con mayúscula, minúscula. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo poner la contraseña que estime conveniente. ¿Bien, Daniela? Sí. Para que lo haga después en el servidor. Y lo segundo que voy a hacer, lo último en el servidor 2008, es crear un usuario. Aquí, crear un usuario. Para no depender solamente del administrator, ¿cierto? Entonces, botón derecho aquí mismo, en la pestaña de User, New User. El usuario lo voy a crear con mi inicial y mi apellido. Siempre mantener una política de esa forma. ¿Ya? Inicial, apellido. Abajo el nombre completo, donde dice full name, que es el que se va a mostrar en pantalla después, cuando tú inicias sesión. Pero con el que entras realmente es con ese, ¿cierto? El username. Por eso no pueden haber, en ese nombre no puede tener espacios, ni tampoco puede tener más de 16 caracteres. O sea, si va a ser tu usuario sería de Ballad, ¿cierto? Inicial, apellido. Listo. Abajo, descripción, para que recordar para qué lo hiciste. Este es un administrador de sistema, o administrador del servidor. Un comentario. Y luego la contraseña. Recuerda que como ya no tenemos habilitada esa política de seguridad, podemos hacer cualquier contraseña, cualquiera. Y desmarco, donde dice el password debe cambiarse cuando inicie sesión nuevamente, y marco el password nunca expira.
¿Ya? Así para que esta contraseña no caduque, o si no, cada cierto tiempo me va a decir cambia la contraseña, cambia la contraseña, cambia la contraseña. ¿Ya? Password nunca expira. ¿Bien? Y le doy crear. Crear. ¿Ya? Este usuario que acabamos de crear, si bien lo queremos trabajar como administrador, no pertenece al grupo administradores. Y hay que meterlo a que sea administrador. Por lo tanto, cuando uno crea un usuario, siempre es usuario, es básico. Cada usuario que uno crea siempre tiene el perfil menor. Siempre es usuario. Y como ese usuario no puede hacer muchas cosas, ¿por cierto? No tiene privilegio, ¿cierto? No tiene funciones especiales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese usuario que recién creamos? Para que quede también como administrador, yo lo voy a promover. Promover significa cambiarlo de rol, ¿cierto? Darle un rol más jerárquico, más importante. Entonces, pincho con el botón derecho sobre el usuario, me voy a Properties. De ahí me aparecen varias pestañas y entre ellas la que dice miembro de, member of. De ahí me dice a qué grupo pertenece. A usuario. Entonces lo que necesito yo es sacarlo del grupo para meterlo a un grupo más importante. ¿Qué es lo que digo ahí? Remover. Remuevo. Entonces ahí no pertenece a ningún grupo. Y lo voy a añadir a un grupo más importante, más jerárquico. ADD. ¿Cierto? Añadir. Advanced. Find Now. Ahí me va a mostrar todos los grupos que tiene el servidor. ¿Ya? Hay grupos para distintas cosas. Siempre identifico los grupos porque son dos monitos, ¿cierto? Y el usuario es uno solo. Y ese me interesa a mí. Administrator, por el momento. Entonces, se va a agregar el grupo Administrator, ok. Y se agregó. Listo. Entonces, este usuario también es administrador en este momento. ¿Ya? Entonces, voy a probar ahora si el usuario funciona, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? Debería cambiar usuario, switch user o log off, que es cerrar sesión, ¿cierto? Voy a cerrar sesión, mira, log off. Y voy a entrar con el nuevo usuario a ver si está activado, nada más que ello. ¿Ya? Me pide el comando control al delete, se envía desde acá arriba, ¿cierto? Sí. Teclado, envía el control al delete. De ahí está, administrador, pero en pantalla dice Rodrigo Orellana, pero en realidad es R. Orellana, ¿cierto? De que hablamos que es el nombre que se muestra en pantalla, el nombre completo. Voy a probar nomás. Voy a probar con la contraseña, entró. Listo, funcionó. Lo voy a apagar porque eso es por lo menos lo que vamos a hacer con él por hoy día, en este servidor. ¿Cómo va el 2012? ¿Le falta todavía? Está preparando. Perfecto. Ya, nada más con el 2008. Hasta ahí yo creo que lo terminas tú también, ¿ya? Ya, cuando lo voy a apagar, siempre los servidores piden dejar un mensaje, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Tendrá un motivo, no, Daniela? Para quedar como registrado por El, qué se apagó el por qué se apagó. Nosotros podemos revisar eso después. ¿Sí? Sí, ese historial se ve en el servidor. Vamos a ver dónde está. ¿Y por qué? Porque un servidor no está hecho para apagarse siempre, ¿cierto? O sea, si lo voy a apagar tiene que ser por algún tema muy puntual. Y ahí me dice, ¿por qué lo voy a pagar? Puede ser por mantenimiento de hardware, dice, por instalación de hardware, le voy a poner más RAM, le voy a hacer un mantenimiento preventivo, por una configuración del sistema operativo, ¿cierto? Es por algo. ¿Ya? Entonces en este caso lo voy a dejar como por otros. ¿Por qué opción por otro? Y ahí le digo por término de la clase. ¿Ya? Es bueno que escribamos o declaremos el comentario de por qué lo apagamos para después saber por qué se apagó. Puede haber sido por un corte de luz, ¿cierto? Por un error o por algo más. Y planeado, o sea, ahí cuando está marcado es porque nosotros le estamos indicando que está planeado el apagado. ¿Ya? Cuando lo desmarcamos y se apaga solo, dice no planificado, después porque ahí, mira, incluso ahí dice pérdida en la conexión, etc. Esto va a ser un apagado planeado. Término de la clase. ¿Ya? Listo. Hasta ahí termino con el Windows Server 2008, por lo menos por hoy. Para que terminemos también con este. Él trae también un usuario que también se llama, pero en este caso en español, administrador, ¿cierto? Siempre el usuario verificar que viene con la mayúscula, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Vamos a hacer una contraseña y repetirla. Recuerda que aquí no viene la política activada y vamos a desactivar lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el 2008. Entonces, contraseña, ¿cierto? Que tiene que tener por lo menos 6 caracteres, como mínimo, mayúscula, minúscula. Bien.
Y luego finalizar. ¿Ya, Daniela? Contraseña, repetir contraseña. No me deja colocarle el número. Ah, solo. 6 caracteres, como Sí, mínimo. ¿Y mayúscula y minúscula? sí me dejó. Sí, Ya. eso sí. ¿Pasó entonces? Ya. Ahora sí. Sí. Entonces ya pusimos la contraseña, el usuario se llama administrador en este caso. ¿Ya? Vamos a entrar de la misma forma, control suprimir. ¿Ya? Vamos a entrar con el usuario administrador. Y deberíamos hacer lo mismo que estamos ejecutando en el Windows 2008, ¿cierto? Cambiar la política y de luego crear un usuario. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer por lo menos por hoy. Y probar también que el usuario pueda entrar, el usuario nuevo. Descarga mi escritorio. Recuerda que el escritorio gráfico que trae Windows Server 2012 es el escritorio que también trae los sistemas operativos Windows 8, ¿cierto? El mismo escritorio gráfico. Sí. Y el escritorio gráfico de Windows 2008 es el de Windows 7, ¿cierto? Sí. Este escritorio gráfico de Windows 2008 se llama Aero y este se llama Mosaico. ¿Ya? Para que lo sepa, el escritorio gráfico. Mosaico es para 2012 y Aero es para 2008. Y sus referentes de versión de escritorio es el mismo que comparte Windows 2008 con Windows Vista y 7. Y en el caso de 2012 lo comparte con Windows 8 y Windows 8.1, ¿cierto? Son los mismos escritorios gráficos. ¿Ya? Y Windows 10, ¿cierto? El escritorio de Windows 10 es el mismo que trae también Windows Server 2016. Son similares la interfaz. Ya, Daniela. El servidor levantó, ¿cierto? Manda un panel de administración por defecto. ¿Ya? Vamos a cerrarlo acá. Si estás familiarizado con Windows 8, el escritorio gráfico también, muy similar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es, igual que lo que hicimos en nuestro otro servidor, cambiar la política de seguridad y también crear un nuevo usuario, ¿cierto? Que puede ser el mismo nombre del usuario de la otra máquina. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a cargar por acá. Para expandir la pantalla. Sí. Recuerda que tiene un buscador universal. Sí. Nosotros que necesitamos cargar el administrador de servidor. ¿Ya? También lo puedo sacar de acá el administrador de servidor. Está aquí abajito, mira. En el símbolo que aparece a la izquierda. Administrador de servidor. ¿Lo vio? ¿Sí? La misma interfaz que levantamos. Mismo asistente. Entonces, administrador de servidor. Y arriba hay una pestaña que dice herramientas. ¿Ya? Herramientas. Entonces, en Windows Server 2008 se llamaba Local Security Policy. Aquí en español se llama Directiva de Seguridad Local. A mí me gusta más trabajar con los sistemas operativos en inglés. En inglés, no me gusta en español. Porque es Con los comandos, claro. Con los comandos, familiarizado con los comandos, las rutas, los menús, etc. Entonces, Directiva de Seguridad Local, ¿lo encontró? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Directiva de Seguridad Local. Y aparece también las directivas. Directivas de cuenta. Y ahí dice directivas de contraseña. ¿La pilló? Directiva de cuenta, sí. directiva de contraseña. Ya. Abro directiva de contraseña y ahí viene la política. Dice, la contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad. Es la misma que vimos en Windows 2008. Habilitada. Entonces, viene habilitada. La deshabilito. ¿Ya? Y al lado dice la explicación. Ahí está. Ahí te explica por qué es lo que hace. Claro, que dice que la contraseña no tiene que llamarse igual que el usuario. O sea, si el usuario se llama administrator, la contraseña no puede ser
Administrator, dice que debe incluir mayúsculas de la A a la Z, minúsculas de la A a la Z, números, ¿cierto? Del 0 al 9, caracteres no alfanuméricos, etcétera, ¿cierto? Y mínimo 6 caracteres. Nosotros la deshabilitamos. Una pregunta. Eh, Volviendo al tema de los sistemas de los bancos que son antiguos, como esto trae explicaciones, Windows trae explicaciones para cosas así. También se deberá hacer por usuarios, o sea, por trabajadores para explicarle más o menos. Como un comentario, para guiarlos, claro. para enseñarles. En realidad no, el sistema antiguo no trae no traen documentación ni descripciones, o sea, tú tienes que saber qué comando aplicar. Ah, sí. Hoy día aquí se trabaja con explicación para saber qué es lo que estás haciendo, ¿cierto? Aquí Sí. me dice, porque como nosotros ya conocemos lo que hace la política, sabemos que la habilitamos y la deshabilitamos, pero acá me dice qué pasa o qué ejecuta. No, pues no hay mucha ayuda, Daniela. No hay mucha ayuda. Ya, por eso hay que ser más o menos experto. Deshabilitamos la política. ¿Bien, cierto? Sí. Perfecto. Y ahora nos vamos a administración de equipo. También arribita. Administración de equipos. Sí. La primera que aparecía, Sí. ¿la vio? Y le abre esta ventana. Y en esta ventana nosotros vamos a encontrar la misma opción que teníamos en Windows Server 2008. Usuarios y grupos locales. User and Group que se llaman el otro, ¿cierto? Sí. Ahí está. Usuarios. Ahí está administrador. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la contraseña al administrador por una más corta, ¿cierto? Botón derecho, establecer contraseña. Ahora yo le podría poner, mira, por contraseña 1, 2, 3 y pasaría, ¿cierto? Mira, Claro. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y pasa. Entonces funcionó el cambio que hicimos. Ya, no la dejemos en 1, 2, 3 tampoco, pero era solamente para que, a modo de ejemplo, ya. Cambie la contraseña. ¿Sí? ¿Ya? Y vamos a crear el usuario, ¿cierto? A ver si lo aprendiste a hacer en el Windows Server 2008. Si tú te das cuenta, si sabes configurar algo en un sistema operativo, es lo mismo en el otro. Sí. Y va a ser lo mismo en 2012 y en 2003. Esa es la ventaja. Que hay que aprender a hacer las cosas y no importa si tienes que cambiarte de plataforma después. ¿Cierto? A ti te dicen, ¿sabes qué? Hoy día hay que trabajar con 2012. Y has trabajado muchos años con 2008, hay cambio, ¿no? La interfaz cambió un poco, pero fíjate, los menús, las configuraciones son iguales. Sí. Por ejemplo, si ya hicimos 2008 hace un rato atrás, ¿cómo haríamos el usuario aquí en 2012? A ver, botón derecho, vamos haciéndolo. Nuevo usuario, para que hagas también el usuario tú, ahí. Voy a crear el mismo usuario, que tengo en la otra máquina, Orellana, nombre completo, descripción. La contraseña. Y la contraseña nunca expira, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Ya. Y cerrar. Y nos falta agregarlo al grupo, Daniela. Que para que terminemos. ¿Cómo se agrega al grupo? Porque, ¿te acuerdas que es usuario por el momento? Y quiero que sea administrador. Mira. Mira, Propiedades. Miembro de. Member of se llama en el otro. Member of. ¿Y el usuario? ¿Qué hago ahí? Ahí se descarga. Los saco de. Ah, lo saco. Los saco de usuario. No quiero que sea usuario porque es muy limitado los permisos. ¿Y qué hago? Agrego. Agregar. Opción avanzada. Buscar ahora. En otro se llama Find Out. ¿Se acuerdan? Y ahí aparecen los grupos. ¿A qué grupo? Administradores, ¿cierto? El primero. Ahí están los grupos. Hay distintos grupos, ¿cierto? Yo lo marco en administradores. Administradores. Aplico. Acepto. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar la sesión, ¿cierto? Para ver si tu usuario puede acceder. Acuérdate que en Windows 2008 se apaga por acá, ¿cierto? Ah, sí.
Y voy a reiniciar o cerrar sesión. Y también me pregunta lo mismo, mira Daniela. También en mensaje. También debo dejar un comentario. Y voy a entrar con el otro usuario. Y solamente para probar, entrar y apagar. Fue el mismo proceso. Ya, ahí me reinició el equipo y voy a probar la cuenta, ¿cierto? Nuevamente, insertar control al delete. Pero ahí por defecto me dice que entro con administrador. Yo quiero entrar con otro usuario. Ahí aparece. Listo, entró. Entonces estamos aquí. Y luego esto lo voy a apagar simplemente, ¿cierto? Ojo, no es recomendado en estos servidores apagar lo del VirtualBox de la pestaña arriba, ¿cierto? Sí. Porque, mira, cuando yo presiono la pestaña del VirtualBox y me dice apagar máquina, aparece un símbolo, un rayo. Lo que tú estás haciendo ahí es quitándole la corriente. Estás desenchufando la máquina virtual. ¿Y eso es complicado por un servidor? ¿Se puede dañar? Sí, pues, porque no alcanza a cerrar su archivo, ¿cierto?, de configuración y pueden quedar corruptos para después nuevamente iniciar. O sea, un equipo, si tú le estás sacando la corriente directamente, se va a echar a perder, pues, ¿cierto? Porque tiene que tener un apagado seguro. Es un corte de luz en realidad lo que estamos haciendo ahí, así que Sí, antes eh, era ojo con eso. complicado. Ojo con el apagar máquina, ¿cierto? Sí. Ya. Así que hay que apagarlo en forma normal, con el botón apagado o a lo más por comando, pero nunca apagar, evitar apagar del VirtualBox de la pestaña, ¿cierto? Evitarlo. Ahí arrancó la máquina, por lo tanto dice que está ok. Mi sistema operativo. Me acuerdo que con el primer sistema operativo que, trabajé fue con Windows 95 y yo le dije a mi mamá que se tiene que apagar, esperar que se apagara completo porque si no, no funcionaba bien después cuando se prendía. Claro, lo que pasa es que el sistema operativo va guardando configuraciones en forma temporal y si se apaga mal, de mala forma, no alcanzan a guardarse esos cambios. Y eso es lo que después cuando tú reinicias, quedan archivos corruptos, dice. Archivo Sí. dañado y hay que hacer reinstalación de nuevo. Un mal apagado. ¿Ya? Estaríamos Daniela, entonces ahí lo voy a apagar correctamente. Me pide que deje un comentario, ¿cierto? Sí. Y apaga. Y estaríamos listos.